Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un video que recomendaron un montón de veces desde un video donde yo vi que decían que Colombia y Paraguay eran como países hermanos, que se llama Colombia y Paraguay bajo la misma bandera. Y para eso hoy no va a estar Dani acá en el video, sino que va a estar mi padre aquí presente, que él nació en Paraguay, vivió más de 20 años allá y luego vino a Argentina. O sea, él conoce las dos versiones de la historia que escribe los que ganaron, que normalmente son los que escriben la historia, y la historia de los que perdieron la guerra. Así que vamos a ponerle un tinte objetivo a todo esto. Va a estar interesantísimo. Va a estar bueno. Así que él se llama Pedro, va a estar acá. Esto me hace acordar cuando yo era chico y hacíamos la radio. La verdad que teníamos un empuje espectacular porque eh, Javier inventaba un encuentro deportivo, fútbol en este caso, y era el relator. Y yo colaboraba con él como el El comentarista. comentarista. Entonces era una cosa muy interesante porque era una creatividad total. Entonces, de ahí viene esta posibilidad. Ahora, en otro contexto, en otras circunstancias, después de bastante tiempo, nos encontramos y vamos a conversar sobre un tema que es muy, muy interesante. Sí, y O que vos sea, sabés un montón de eso. Por haber leído y todo, y toda esa cuestión. claro, porque, bueno, no sé si es la suerte o las circunstancias permitieron que de pronto yo hiciera toda la parte de la escuela primaria y secundaria en Paraguay y después vine a la Argentina y empecé a leer y empecé a ver, a percibir cosas que de pronto no se veía en los textos oficiales o en los comentarios oficiales. Hay una enorme cantidad, un enorme porcentaje de la historia de América en general y de cada uno de los países en particular que es conocida, Claro. porque de alguna manera algunas generalmente no quedaban plasmadas porque quien de pronto ostentaba el poder en su momento armaba la historia de acuerdo a sus intereses, a sus objetivos y por ahí no siempre era la realidad. Claro. No, porque incluso a veces uno ve las historias estas de esta guerra y dicen estos países contra este otro y eso, y se da la idea como que incluso dentro de cada país está todo unido, y, o sea, como que Argentina fue a la guerra, y Argentina toda unida fue a la guerra esa. Y no, y había divisiones dentro de los mismos países de gente que estaba a favor o en contra, o que tenía como digamos, sus intereses dentro de eso. Exactamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay un año que es fundamental, que es 1492, el año en que la, Colón con su gente llega a lo que después se convierte en América. Claro. Y ese es fundamental porque hay un antes y un después, porque América, del norte a sur, del polo norte al polo sur, era una realidad concreta, con pueblos, con etnias, con historia, un montón, todo lo que uno pueda imaginar que ya existía. Claro. Y después de 1492, cuando irrumpe, digamos, la gente de otra procedencia, con otra experiencia e inclusive, y fundamental, con otros objetivos. Entonces, ahí empieza un proceso muy apasionante porque la realidad que había antes de 1492 de todos los pueblos que poblaban América de norte a sur, se mezcla con la civilización, por así decir, que trae la gente nueva, pero no se pierde esa raíz. Esa raíz después de 1492 sufrió un montón de cambios, etcétera, etcétera, pero la base queda. Y yo creo que ahí se apoya esa
hermandad natural que hay entre los países de América. No, ni las guerras, ni los enfrentamientos, ni los gobiernos de distinta naturaleza o de distinto origen, nadie lo pudo borrar. Claro. Por eso que en determinadas circunstancias puntuales aparece, se manifiesta esa unión básica que hay entre los países de América. En este caso nos estamos refiriendo concretamente a Colombia y Paraguay. Claro. No, pero aparte yo creo que incluso todas esas divisiones que se fueron gestando, ¿no? O sea, no existían como países, como cosas. Sí, por ahí había tribus o lo que sea, distintas civilizaciones que poblaban determinados lugares, pero ¿qué sabían de división de país, ni de esto, ni del otro? Por ahí luchaban entre ellos, obviamente, como cualquier civilización va a luchar contra otra. Exactamente. Pero esa división que se intentó hacer, incluso en la época de la colonia, estaba la Gran Colombia, que eran 4 países, digamos, era un solo país y que ahora son 4. Nosotros también estábamos más unidos Claro. con el Perú, con esto, con lo otro. Y todas esas tribus o la población en general de toda América, que cada uno tenía su centro de donde estaba instalado, su centro de crecimiento, su forma de crecer, su forma de producir, desde Norteamérica pasando por Centroamérica, y había civilizaciones más prominentes que otras, como la maya, la azteca, y más al sur estaban en Paraguay estaban los guaraníes, y cada uno tenía su idiosincrasia, tenía su forma de ser, incluso desde el punto de vista religioso. Había a lo mejor algunos sectores o algunos pueblos originarios que tenían más religiosidad que otras, Claro. y más avance en algunos aspectos, como por ejemplo la parte técnica, etcétera, sobre todo la parte técnica y de creatividad. Los mayas y los aztecas es como que de alguna manera comparten el podio, pero después los otros, Sí, los incas. están los incas, después están las tribus o las etnias del Mar del Sur, que cada uno tenía su realidad y concreta. Entonces, muchas veces todo eso conformaba una propia civilización. Yo una vez me tocó en un encuentro que organizaron las representaciones diplomáticas en la Argentina, a raíz de que se conmemoraba el 12 de octubre, y que todavía en aquel momento, estoy hablando hace varios años atrás, todavía el tema de la madre patria, que todo vino de allá, que etcétera, era muy fuerte. Y yo me acuerdo que participé en ese encuentro, y hubo una fuerte controversia, porque, o casualidad, no sé si fue casualidad o tenía que ser así, el agregado cultural del Paraguay, en un momento dado, hizo un planteo, una moción para que se analizara. Dice, y él expresó: yo la duda que tengo, y sigo teniendo, y no sé si alguna vez la voy a despejar, es que en 1492, ¿dónde estaba la verdadera civilización? ¿Era la civilización que ya existía? ¿Y cuál es la civilización que nos trajo? Claro. Lo que en ese momento supuestamente descubrieron, a menos no descubrieron nada, lo que ya existía. Pero lo que realmente trajeron fue realmente una civilización o toda una política a la que ya estaba acostumbrada Claro, el mundo claro. conocido, de penetración, de dominación, en última instancia no necesariamente digamos, transferir sus conocimientos que seguramente había, la historia también que traían, etcétera, sino también
aprovecharse de lo que ya estaba. Entonces, más que civilizar y liberar, solapadamente a lo mejor era toda una política, una estrategia de dominación. No, porque yo creo que hay una parte de la historia Entonces, que se fue, claro. digamos, está como en la historia oficial. Ahora estamos en otro siglo, en otra historia, pero cuando yo aprendí de chico en el colegio era como si nos hubiesen descubierto, como si antes de Colón, acá no pasó nada. Exactamente. Antes de Colón estuvieron los mayas, los incas, los aztecas, y como que no estaba más que eso. No, exactamente. Y vos decís, ¿qué onda? Claro. Entonces como que durante muchos años es como que un montón de cosas se ocultaron y se gestó, digamos, se escribió una parte de la historia. Claro, y vos fíjate que, por ejemplo, si uno analiza con más detenimiento, inclusive las historias oficiales iniciales en la colonia, vos fíjate que todos venían, así como pensaban ir o iban a Asia a buscar especias, etcétera, etcétera, acá venían en pos del oro. Claro, No, claro. ese era el objetivo principal. Y después la estructura que entonces avasalló a toda la civilización ya existente. Claro. Se las ingeniaron para arruinar a los aztecas, se las ingeniaron para arruinar a los mayas, a los incas. Y más abajo, como por ejemplo, en el caso de los guaraníes en Paraguay, que era una tribu más bien pacífica en su vida cotidiana, en su desenvolvimiento, etcétera, etcétera, ellos le buscaban la forma de someterlos. Claro. Y utilizarlos. Entonces hay toda una historia apasionante. Entonces este hecho en común de alguna manera de no aniquilar sino de dominar la civilización ya existente perjudicó a todos los países de América. Claro, por algo quedamos como estamos, siempre ahí. Entonces esto tiene que ver con lo que yo decía antes, que a pesar de todo, esa realidad existente, esa realidad que encontró la gente que vino de afuera, esa quedó adormecida, por así decir. Siempre está en la base real, a veces hasta inconsciente, de los países de América, y de ahí surge esa solidaridad que aparece cuando de repente uno de esos países está en dificultades, claro, etcétera, etcétera, como fue el tema de la guerra de la Triple Alianza. Y a ver, vamos a ver el videito, a ver qué nos cuenta esto de la historia y vamos comentando cualquier cosa, sí. Si no después del video vemos ahí a ver qué pasa. Yace en América Latina hace 150 años una de las hermandades más fuertes que ha existido entre dos naciones a este lado del mundo. Separados por 3.500 kilómetros de distancia, estos dos países comparten una vasta historia, en la cual incluso se llegaría a la creación de un equipo de fútbol en homenaje a su país hermano. A continuación, en Historias y ¿Eso vos lo sabías? El Sport Colombia. Está allá en Paraguay. Sí. Sport Colombia. Actualidad, Colombia y Paraguay, bajo una misma bandera. Paraguay era considerado como el país más desarrollado de Sudamérica. Sin tener salida al mar, se destacaba entre sus logros ser el primero en ensamblar sus propias barcazas, construir el primer ferrocarril de Sudamérica, convirtiéndose en líder en fundición de hierro y exportación de acero. También construyó una moderna red de telégrafos, esenciales para la comunicación del país. El índice de analfabetismo para la época era casi nulo. La mayoría de su población tenía tierras para trabajar, contando con industrias íntegramente nacionales. Cabe destacar que el país no poseía deuda externa, como sí ocurría con sus países vecinos. Entre 1864 y 1870, Paraguay enfrenta la que sería hasta el día de hoy la batalla entre naciones más devastadora durante toda la historia de Latinoamérica, la Guerra de la Triple Alianza.
En esta desproporcionada guerra, Paraguay se enfrentaba al Imperio de Brasil, que se encontraba en alianza con Argentina y Uruguay. Este trinomio llegó a eliminar aproximadamente el 70% de la población masculina de Paraguay, costándole al país un duro golpe en su historia, logrando entre otras cosas el decomiso de la tecnología de punta paraguaya como los telégrafos. También la ocupación del territorio guaraní por parte de los brasileros durante 6 años, convirtiéndolo así en un estado satélite del imperio. Debido a la gran pérdida de población y territorio sufrida por Paraguay, el 27 de julio de 1870, los Estados Unidos de Colombia brindaría su apoyo y respaldo incondicional al pueblo guaraní, rechazando las acciones de la Triple Alianza a través de la Ley 78 de 1870, expedida por el Congreso de la República. En el artículo primero de la Ley 78, el Congreso de Colombia admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo de Paraguay a los aliados, que combinaron sus fuerzas y recursos poderosos para avasallar a esa república, débil por el número de sus ciudadanos y por la extensión de sus elementos materiales, pero tan respetable por el vigor de su sentimiento y acción, que todo lo que hay de noble en el mundo contempla su grandeza, lamenta su desgracia y le ofrenda vivas simpatías. Durante aquel tiempo, Colombia envió una cantidad considerable de medicinas y alimentos al pueblo que agonizaba por efectos de la guerra. Es en ese momento cuando se da la posibilidad a cualquier paraguayo de convertirse en colombiano. Así lo expresaría el presidente de los Estados Unidos colombianos, Eustorgio Salgar, junto con el presidente del Congreso, Jorge Isaacs. Si por efecto de la guerra el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo será paria en América. Con solo pisar tierra colombiana, en caso de producirse, gozará en forma automática de los privilegios, facultades prerrogativas y derechos colombianos, es decir, que de perder la nacionalidad paraguaya serán automáticamente colombianos. El pueblo paraguayo agradeció aquel noble gesto colombiano de diferentes maneras. Una de ellas surgió el 1 de noviembre de 1924, cuando un grupo de personas de San Lorenzo, hoy ciudad Fernando de la Mora, decidieron crear un club de fútbol llamado Sport Colombia, rindiendo un homenaje al país del norte y su tricolor nacional. Así como lo escucha, en Paraguay hay un equipo de balompié profesional que lleva en su nombre y sus colores la representación de aquel país que brindó ayuda cuando más se necesitaba. Hoy en día, el club se encuentra luchando en las categorías de ascenso. Sin embargo, eso no resta su historia a través del fútbol paraguayo ni la intención que generó su creación. Otro homenaje a Colombia fue la construcción de un distrito a 50 kilómetros de Asunción en el departamento de Cordillera, llamado Nueva Colombia. Los primeros pobladores se instalaron en los años siguientes a la Guerra de la Triple Alianza. Es famoso por sus canteras, de donde se extrae piedra losa de mucho valor para las construcciones de edificios. También de este distrito se destaca su bandera, la cual es exactamente igual que la de la República. Ah, verdad, yo una vez me fijé en el mapa donde quedaba y quedaba cerca. Nueva Colombia, sí. Quedaba cerca. Limpio, embocado, Nueva Colombia, lo más grande. Sí, me acuerdo que yo me fijé en el mapa donde quedaba. De Colombia. La relación de hermandad colombo-paraguaya ha sido de gran relevancia, demostrándose así por parte de las dos naciones en más de siglo y medio. Este vínculo aún sigue vigente, aumentando así aquella leyenda popular que dice: todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete para conocer próximo contenido. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Mirá vos te sabías esa... Ese detalle, ¿no? Pero la historia Sí, la relación sí, Mirá. pero así puntualizado de esta manera, concretamente, Sí. de qué manera se materializaba esa ayuda, etcétera, yo no lo sabía, pero sí estaba informado, digamos, Mirá. de ese lazo. Tal es así que en todo el proceso de liberación que después viene a Sudamérica, y a Colombia no lo pudieron someter del todo de ninguna forma, ni con Pizarro, a pesar de los periodos que tuvieron, etcétera, etcétera. Pero es muy importante eso. Yo creo que, inclusive trayendo el tema a la actualidad, parecería ser que inclusive tiene casi mayor validez y un desafío mucho más profundo ahora que en otras épocas. Porque nosotros estamos en etapas muy, muy interesantes y a veces preocupantes, pero muy interesantes. Pero hoy es el momento. Yo creo que va a renacer y de a poquito va a volver a florecer esa unión que había y que quedó como adormecida a través del tiempo. Entonces fíjense que habla el tema de Paraguay, el relato sobre todo de la parte económica de Paraguay de esa época, es muy interesante, porque de 1814 a 1840, creo que fue, gobernó en Paraguay el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Él era un erudito, una persona muy capacitada, y había hecho todos sus estudios universitarios en la Argentina, y había sido, inclusive lo conoció a Moreno, lo conocía a Belgrano, etc. Y acá en la Argentina se produce la Revolución de Mayo de 1810. Después, la élite porteña, porque el tema de la élite porteña es muy importante. Es muy importante porque el primer levantamiento contra España se produce en Paraguay. Se produce en 1837, que se llama más o menos en el mismo periodo que hay una revolución en España que se llama de las comunas. Y en Paraguay hay un levantamiento, por eso que en la historia paraguaya figura la revolución de los comuneros. Mirá. Un levantamiento, el primero de todo. Ese levantamiento de la revolución de los comuneros, con José de Antequera y Castro, Monpós, eran tres líderes. Esa revolución fue sofocada por el ejército enviado desde Buenos Aires a Paraguay. Mirá. Y Claro, por encima Paraguay ahí en el medio como que sin puertos, sin nada, igual fíjate cómo se era, desarrolló fue el centro importantísimo porque por la organización que se pudo realizar ahí. Mirá. Y por eso se llamaba Madre de Ciudades, porque a partir de Asunción se empezaron de repente a crear más ciudades, Santa Mirá. Fe, la refundación de Buenos Aires, Mirá. y en todos lados. Y porque el surgimiento de Buenos Aires fue producto netamente de cuestiones económicas. Claro, A para España, el puerto. a España ya le resultaba difícil el traslado de todo lo que se llevaba directamente de la Perú. zona de Perú, Claro. etcétera, etcétera. Había muchas complicaciones, piratería, de todo, que sé yo, no sé cuánto. Tenían que dar toda la vuelta. Claro. Y entonces dijeron, tenemos que buscar otra manera de hacerlo.
y pensaron en Buenos Aires, que no era casi, no tenía mucha preeminencia, pero tenía su historia y era un puerto importante y era evitar el Pacífico o lo que sea, Claro. o evitar sacar por Cartagena o por Colombia, etcétera, y hacerlo por ahí. Porque además eso iba a permitir consolidar lo que era la base lamentablemente de todo, que era el contrabando, Claro. los negociados, etcétera, etcétera. Entonces se postula y se lleva adelante la creación de Buenos Aires y después ya para consolidar, generar el virreinato del Río de la Plata, ya para darle mayor entidad jurídica, política, etcétera. Y hay un detalle muy importante que mencionó el video que vimos, que dice que Paraguay era el único país, o no sé si habrá otro, pero que no estaba endeudado, sobre Claro. todo con Inglaterra. Y Pero, y pero por ejemplo, acá nosotros después que hicimos la Revolución de Mayo, la independencia, todo, que nos independizamos, empezó el tema acá de la guerra de acá entre unos y otros. O sea, mientras nosotros estábamos con eso de los unitarios, los federales, esto ahí, el poder, el interior, Buenos Aires, todo eso, ¿qué pasaba en Paraguay? Porque evidentemente hubo un momento en el que Paraguay se desarrolló claro, como si no hubiese problemas entre ellos, claro, mientras el resto nos peleábamos entre nosotros. porque el doctor Francia estableció, por eso en general lo llama el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, porque él estableció un sistema de gobierno muy estricto. Eh, Alfabetización general. Entonces hay un libro que cuenta que el sistema de la parte de educación, él tenía brigada o gente que recorría la ciudad. Y si se encontraba con un joven caminando por la calle, le decía, a ver, vení, vamos a ver en qué estado estamos. Mirá. ¿Y a dónde vas? Si el hombre le decía, voy a mi trabajo, que está ahí, ¿no? Tranquilo. ¿Trabajas? No. ¿Estás estudiando? No. Bueno, la policía lo vamos a encerrar hasta que se convenza que De que o tiene tiene que que estudiar trabajar o estudiar. o estudiar. Mirá. Y logró la alfabetización al 100%, por un lado. Y por otro lado, como él conocía bien, a través de la información que tenía con la gente los patriotas de acá, Sí. él en alguna medida encerró al país en sí mismo a producir, sobre todo el tabaco, el producto agropecuario, etcétera, etcétera, y a fomentar el comercio exterior y controlar y manejar el resultado del comercio exterior y a invertir en el país. Entonces él tenía información de todos los avances que se habían hecho. Entonces él, todo lo que hizo, la fundición de hierro, de acero, de hierro, el telégrafo, ¿cómo se llama? Donde se fabrican los barcos, el astillero. Claro. Paraguay llegó a exportar 2 barcos, el Jejuí y el Río Negro, creo que son no recuerdo exactamente los nombres. Y producía en esa fábrica, yo lo fui a ver, todavía existe, las ruinas. Ahí impresionante lo que hicieron con esa planta de acería. Pero él no llegó a la época de la guerra. No llegó, porque se murió. El Solano Eh, López ese vino después de Claro, él. sí. Entonces, ¿qué pasó? Él, todo lo que hizo, lo financió al contado. Entonces, era una molestia muy grande a la política de expansión y de dominación que había armado, a la estrategia que había armado Inglaterra a principios del siglo XIX. Claro. Cuando le empieza a fallar la estrategia anterior que traía antes, que era la histórica. la fuerza marítima más fuerte, no había con qué darle, entonces
invadía y se metía en todos lados. Invadía y se dominaba en todos lados. Tiene un golpe mortal con la independencia de Estados Unidos. Y empezó a ver de que ya esa estrategia no iba a ser tan posible porque más o menos se empezaban a equiparar las fuerzas. Hace esas dos invasiones de 1806 y 7 en Buenos Aires, en Argentina, en el marco de la estrategia, porque sabían que había un movimiento a ver si se podría aplastar o impedir que se consolidara la idea de independizarse. Claro. Cuando vieron que no, dijeron, bueno. Entonces, de repente, también fracasó en esas invasiones en algún aspecto. Sí, porque sus amigos y sus socios, porque el tema era que siempre en todos lados en la Argentina estaba la élite porteña, que tenía sus componentes, como Moreno, los patriotas, que quería independizarse de España y armarse por sí mismo para a partir de ahí funcionar como país independiente. Pero a los componentes de la élite porteña, que hay muchos apellidos muy famosos, con espectaculares palacios, qué sé yo, qué sé cuánto, sí. A ellos les interesaba el comercio. Claro. A ellos estaban preocupados porque España venía en decadencia, entonces le aflojaba el negocio y empezaron a negociar subrepticiamente con los ingleses, creando y consolidando aún más el contrabando y todas esas cosas. Entonces a la élite no le interesaba independizarse de España, le interesaba consolidar una nueva forma de hacer negocio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive hoy hay gente heredera de aquella élite, que inclusive hace poco escuché a un prominente funcionario del gobierno actual decir que San Martín no es el padre de la patria. Cuando un pariente, un antecesor de ese funcionario, en 1815, que era el que gobernaba en Buenos Aires, hay una nota donde él pide por favor a Inglaterra que se haga cargo de la Argentina porque esto es inmanejable. Y cuando San Martín se entera de eso y los demás patriotas forzaron que se declare la independencia, porque en 1810 se impone la Revolución de Mayo, pero no se declaró la independencia. Claro. A esa sigue la primera junta, y la junta de gobierno estaba también plagado de los personajes importantes del mundo económico, y forzaron y buscaron la manera, y en 1816 declararon la independencia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Inglaterra? Cuando tuvo que resignarse a irse de acá en 1806-1807. Aceptó de que tenía que cambiar de estrategia. No va más esto de ir a invadir e imponerse. Sí. Hay que buscar otra nueva forma de dominación. ¿Y cuál era la otra nueva forma de dominación? La parte financiera. Claro, endeudarte para que... En lugar de ir a imponernos por la fuerza, nosotros tenemos que negociar con los líderes del lugar y endeudarlo. Y en la Argentina se produjo el famoso crédito Brading Brothers de 18, no me acuerdo si era 21 o 22, estaba más o menos en la época de Rivadavia, que tardaron 40 años para pagarlo. No me acuerdo exactamente porque era un montón de libras esterlinas. Supongamos 3.000 se endeudó, el primer préstamo. De esos 3.000, según lo que está demostrado, escrito, etcétera, a la Argentina no llegaron ni 1.000. Sí. Todo el resto quedó entre lo diplomático, lo otro y lo otro. Siempre fue igual. Es la esencia. Siempre fue igual. Es la esencia. Pero entonces Paraguay nunca había pedido un préstamo. Nada, todo. Y Inglaterra le quería
Claro, te presto, le quería te prestar presto. porque él no tenía otra forma de dominarlo. Claro, o sea, ellos le pedían a Inglaterra, Inglaterra venía a ver si le prestaba y Claro. ellos pum. Y lo que más Y le vos mol- decís, pero pum. Y vos decís, no me pagues y todo. lo que más le molestaba a Inglaterra era que cómo hizo Paraguay, Claro, el puerto, el astillero, el telégrafo, la fundación de hierro y acero, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hizo? Porque plata le sobraba, pero ¿con qué gente? Pero, Contrató profesionales ingleses. Ah, Eso es lo que más le molestaba. Claro, Eran claro. todos ingleses, los ingenieros, todo lo que hicieron, todo eso, la mano de obra profesional, digamos. Eran todos ingleses. Entonces el- el Paraguay se consolida, e Inglaterra cuando empieza a salir, a hacerse más público y a conocerse más qué pasaba en Paraguay. Los colombianos sabían, se sabía, pero con con el protagonismo de López en esa firma el acuerdo de San José de Flores, que establece la unificación en Argentina, empieza el resto de los países a interesarse por el modelo paraguayo. Claro. Entonces los ingleses deciden, esto nos conviene menos que antes. Claro. Porque antes nos molestaban por tal y tal motivo, ahora si esto se prende en el resto de Sudamérica, estamos sonados. Entonces arman la estrategia para crear, utilizando la voracidad natural de los brasileros, utilizando esa doble personalidad, por así decirlo, doble conducta de la parte argentina, Sí. encabezado sobre todo por Mitre. Y en Uruguay se había producido un golpe de Estado, desalojaron a un gobierno, pusieron a otro, y usaron iban a usar eso como que López iba a ir. Eso leí, como que López iba a ir a tratar de reponer o de ayudar a esos que habían sido derrocados, etcétera, etcétera. Pero era la forma de iniciar la guerra. Entonces, se decide la guerra de la Triple Alianza, que no importaba la victoria militar por sí misma, sino que lo que importaba era eliminar ese modelo. Claro. Y para eliminar ese modelo había que eliminar el país, que fue lo que pretendían. Inclusive impulsaban que como resultado de la guerra entre Argentina y Brasil se repartieran el país. Claro. Y no se hizo porque intervino Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos terminó, no sé qué tipo de manejo diplomático hizo, e impidió que desapareciera el Paraguay. Pero el objetivo, por eso cuando ellos van ganando la guerra, no es que ganan la guerra y siguen, van ganando la guerra y destruyendo. Claro, porque la idea era esa. Llegan a Asunción, toman la ciudad, la tiran abajo, lo primero que hacen es arruinar el astillero. Van para Guarí a arruinar, incendiar y eliminar la fábrica así, la fundación de hierro y acero. El tema era eliminar. Claro, porque si vos te pones a pensar, si lo que a vos supuestamente te molesta del país es el avance que tiene, vos Claro. invadís y te lo quedás vos el avance que tiene. Claro, exactamente. No vas a ir a destruir todo. O sea, vos invadís, te quedás con el país, Claro. pero te quedás con todo eso porque vos Claro. querés el astillero vos, porque vos querés fundir el hierro vos. Si vas y destruís es porque algo detrás de eso tiene que haber que te está mandando. O sea, Claro. como que tu objetivo es ese. O sea, Exactamente. vos tenés que ir a hacer eso. Y bueno, así sucedió. De 1.200.000 habitantes, más o menos que había, creo que quedaron 200.000. Casi todas mujeres, ancianos, mutilados, semimutilados y niños. Y bueno, y ahí apareció de vuelta la solidaridad de los otros países, porque tienen razón. Si no tenía nada. Claro. Para curarse los yuyos, incendiaban todo. Incendiaron todo, eliminaron hospitales, no quedó nada. Mirá Entonces vos, fue ahí. historia. Sí. Y por eso yo te decía de alguna manera que
esa realidad precolombina, esa civilización. Y por eso siempre yo he participado en muchas veces, muchos encuentros, siempre está esa incógnita. Pero ¿dónde estaba la verdadera civilización? ¿Era la que estaba acá? ¿O supuestamente la que vino Claro. de Europa? Porque inclusive hay estudios donde se demuestran que el 80 al 90% desde el punto de vista sanitario, de enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera, acá no existía. Claro. Porque en Europa, en España en este caso, los que venían como colonizadores, etcétera, etcétera, muchos de ellos eran presos, condenados, que compraban su libertad para llevar a la civilización española a América. No eran angelitos los que venían. Claro. Los que venían eran... pero bueno, yo creo que de todas maneras, yo creo que esa esencia básica que hay es inagotable y es interminable. Lo que pasa es que no se pudo concretar una frase de Moreno, porque la élite de acá trataron, a Moreno lo eliminan en alta mar, le dan que no sé qué hacer en Inglaterra, a Belgrano lo mandan al Paraguay supuestamente para llevar las ideas de la libertad y para que lo maten en la guerra. Claro. A Castelli y compañía lo mandan al norte. Entonces, ¿qué pasa con Belgrano en Paraguay? Se enfrentan y en el marco del enfrentamiento militar, él se encuentra ahí con gente que conocía. Y llegaron a la conclusión, dice, pero en última instancia, ¿qué estamos haciendo? Porque Paraguay seguía siendo todavía dependiendo de España, ¿no? Claro, esto estamos hablando de la década del 20, más o menos. En 1810. 1810. Va a Belgrano y se encuentra con los otros, se enfrentan. La historia común, oficial, dice que los paraguayos le vencieron, que yo no sé cuánto. Y entonces dice, ¿pero qué estamos haciendo? Sí, nosotros pensamos igual. Claro. Y hay un detalle que no está en muchos libros, que a Belgrano lo mandaron a la guerra, pero después no le mandaban nada, ni plata, ni ropa, ni nada, ni comida, nada. Entonces, llega un momento donde se enfrentan, Belgrano se retira, y hay un hecho que se conoce muy poco. Los jefes militares paraguayos dan la orden, déjenlo que se retiren, pero no lo toquen a ninguno. Se van a retirar, se van a volver a la Argentina tranquilamente. No como era antes, que había que aniquilar, perseguirlo. Te tenías que ir corriendo y si te agarraban, perseguirlo hasta aniquilar. Claro. ¿Y Belgrano qué hace? Belgrano que no le mandaba nada, pero se la rebuscaba y le había sobrado algo de recursos. Y entonces él dio la orden que antes de volver acá, que eso que a él le había sobrado, que no era mucho, él se lo daba en este caso al ejército paraguayo, para ayudar a las familias que habían perdido un familiar en el enfrentamiento. Entonces, esos detalles, sobre todo a la élite porteña, que lo que le interesaba era su negocio, no ponen que son los que predominaban, sí, los que predominaban y escribían la historia, no aparece en ningún lado. Claro. No, pero es como ahora. Sí. Entonces, cada uno escribe. Yo pienso su que historia. es una historia apasionante, y a mí me parece que
más allá de toda la movida que ha habido posteriormente, el siglo pasado, inclusive hasta ahora, a mí me parece que en el fondo hay una realidad inagotable, que es la hermandad que hay entre los países de América. Y yo creo que en este caso particular que estamos hablando con Colombia, claro, es muy especial. así que mira, yo la verdad que la primera vez que me comentaron eso no me imaginaba Sí, nada. Yo decía, me pusieron cada paraguayo es colombiano, entonces sí, yo decía, ¿por qué? Porque alguna vez dije que vos eras paraguayo y claro. eso. Así que está muy bueno el video y muy buena toda esta Y vos historia fíjate de... la versión oficial que hay, por ejemplo, del encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Claro, Porque eran gente muy preparada en todo sentido, militarmente, estratégicamente. ¿Cómo San Martín se va a enfrentar con Bolivia a no sé cuántos miles de kilómetros de Buenos Aires, que además de Buenos Aires no lo apoyaban para nada? claro. ¿Cómo va a enfrentar a uno que está en su casa, por así decir? Además de coincidir que Bolívar quería la libertad de América como San Martín. Claro. Y sí, Así hay que, muchas historias no, hay mucha sobre ese historia encuentro. y yo creo que inclusive esta oportunidad que tenemos de charlar el tema, etcétera, etcétera, a mí me hace muy bien. Y sí, Y bueno, a los hermanos colombianos hay que mandarle un abrazo espectacular. Y de paso, nosotros que somos hinchas de Independiente, sí. tenemos un montón de cosas relacionadas futbolísticamente con... Sí, yo ya lo dije en un montón de videos, el Palomo, Mondragón. Sí, Sí. Hay una historia ahí. Y seguramente hubo jugadores que vos conociste en tu época que yo desconozco, que sí, probablemente sí. también hubo. Y por eso, y yo creo que toda esta relación que de pronto se ha establecido con los hermanos colombianos tiene destino a consolidarse, porque los jóvenes, a través de las redes, y más con el avance de la tecnología, etcétera, etcétera, hoy, después de mucho tiempo, vuelve a tener un medio, una herramienta para, por un lado, enterarse de cosas que a lo mejor desconocía y que por otro lado le facilita Sí. el intercambio, etcétera, etcétera. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado hoy con este video. Espero que les haya gustado. Ahí tenemos parte de la historia Sí, latinoamericana exactamente. Sí. en un video en esto. Que conecta, o sea, el país de abajo con el país de arriba, con el país del medio. Sí. Increíble. Así que bueno, gente, estaremos viéndonos en estos días con un video nuevo. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchos saludos a todos. Chao, chao. Cariño. Chao.